entendemos que estas elecciones son cruciales por motivos diferentes a los que sostienen los kirchneristas y los macristas, que colocan como meta uno tener la mayoría absoluta de las cámaras, el otro impedir la mayoría absoluta. Lo que nosotros señalamos es algo muy importante. Este Congreso que se va a votar ahora va a tener que votar, una vez constituido, el acuerdo con el FMI que firmen Guzmán y el gobierno con el Fondo Monetario. Esta es una exigencia del FMI. Sí. Por primera vez el FMI reclama no solo la firma del gobierno de turno, sino también la del Congreso, Senado y diputados. Porque después del escándalo de la firma del acuerdo con Macri, después del enorme vaciamiento financiero que provocó en Argentina y las críticas que recibió, se quiere resguardar y quiere que el Congreso ponga todas las huellas digitales en el acuerdo. De manera que el que no advierta esto y lo vote, estará votando en contra de sus propios intereses, porque el acuerdo con el FMI significa priorizar el pago al FMI y a los acreedores internacionales de los recursos que recauda la Argentina y de los ingresos de su comercio internacional, y no priorizar a los trabajadores y no priorizar a la pandemia. Ese es un aspecto, ¿no es cierto? El otro aspecto es que el FMI, para asegurarse que en el futuro se le pague, reclama una reforma total del sistema previsional, aumentando las edades jubilatorias y reduciendo o eliminando los aportes patronales a las cajas de jubilaciones. Y también plantea una reforma laboral que básicamente, o en lo esencial, sería poder despedir sin indemnización y asegurarse una alta rotatividad laboral, como ocurre en muchos países donde se aplica esta política, es decir, que el periodo de contrato de los trabajadores es breve, no es indeterminado, no tiene estabilidad, y por lo tanto la amenaza de despido influye seriamente en la lucha del trabajador por mejorar sus salarios. Este es el punto central de estas elecciones, no hay otro punto central. Para el pueblo, por lo menos, o para la ciudadanía, no hay otro punto central. Si uno los vota a estos dos partidos o estos dos frentes, está votando el acuerdo con el FMI. Este es el punto de las elecciones, no es una rutina la elección. No es que como se estableció que hay que votar cada 2 años, bueno, ahora se cumplen 2 años, volvemos a votar. Efectivamente eso va a ocurrir, pero lo que está en juego es este aspecto. Y en oposición a esta firma, nosotros llamamos a votar a política obrera, nos comprometemos a sí mismos a utilizar el Congreso como tribuna que es efectivamente la principal en el campo político, a convocar a los trabajadores a luchar contra este acuerdo, porque es un acuerdo muy nocivo para la clase trabajadora, y a oponer a este acuerdo aumentos generales de salarios, que ningún trabajador gane menos que el costo de una canasta familiar, y lo mismo que ningún jubilado gane menos que el costo de la canasta familiar. Es decir, todo lo contrario de lo que dice el FMI: aumentar salarios, aumentar jubilaciones, no bajarlos, no precarizarlos, eliminar la precarización laboral, defender las conquistas que la clase obrera de nuestro país ha obtenido a lo largo de décadas y décadas, en materia de estabilidad, en materia de derechos salariales, sindicales, etcétera. Lo contrario. Este es el planteamiento nuestro, que es un planteamiento muy simple, porque lo que está en juego es este aspecto. Naturalmente que tenemos posiciones sobre otros aspectos de la vida nacional, pero queremos llamar la atención sobre esto. Si empezamos a hablar de un montón de cosas, no nos vamos a centrar en lo que va a marcar el giro político en la Argentina. Este es el punto. Bien, a eso quería ir, Jorge. Digo, cuando en este contexto, digo, hay una gran problemática eterna. Digo, usted lo puede explicar mejor, seguramente, su experiencia y demás, y la edad, obviamente, con todo respeto. Digo, la inflación, los precios, el poder vivir dignamente a veces se hace muy difícil en un país a un trabajador, por supuesto, y a aquellos que están buscando, justamente San Cayetano, pidiendo trabajo.
la Cámara de Diputados, digo, la política, ¿tiene esas herramientas para poder enfrentar a esas barreras que son casi eternas, digo, como son las especulaciones, los especuladores de precio, los que terminan siempre ganando en las crisis? Digo, ¿tiene la política finalmente esas herramientas para poder torcer el brazo de estas cuestiones como puede ser la inflación? Bueno, mire, la pregunta suya es muy profunda en un punto, permítame que se lo diga. Vamos a suponer que yo le digo que no las tiene. Vamos a suponer. Eso significa que el sistema político no vale nada. Porque no vale sencillamente nada. Sí, claro. Resulta que votamos gente que no puede hacer nada por la inflación, que no puede hacer nada por esto, que no puede hacer nada por lo otro. Quiere decir que el sistema político hay que cambiarlo. Y pensamos que efectivamente hay que cambiarlo. El Congreso es realmente una cámara de registro de los intereses capitalistas. No aporta nada al trabajador. Cuando en algún caso particular, y le voy a dar ejemplos, los aporta, todavía el Poder Ejecutivo puede vetarlo. Y si el Poder Ejecutivo no lo veta y la Cámara insiste y se transforma en ley, todavía el Poder Ejecutivo puede impedir que se ponga en práctica si no lo reglamenta. Vivimos en un sistema donde están tomadas todos los cuidados para que no prevalezcan los intereses de los trabajadores. Yo le voy a dar dos ejemplos. Yo fui diputado en la ciudad. Sí. Entonces conseguí una votación excepcional, que me apoyan en un proyecto de ley de reducción de la jornada laboral en el subte, y obtuve el apoyo del 75% de los diputados. El gobierno de la ciudad lo vetó. Era absurdo que lo vetara porque con el 66%, es decir, con menos del 75%, la legislatura podía insistir y se transformaba en ley. Cuando volvió a la legislatura para insistir, obtuve el 28%. Se habían comprado a todos los demás diputados que habían votado a favor en la primera vuelta. Esto por la ley del subte. Tomemos otro caso. Una vacuna por la que peleé muchísimo, que es gratuita contra la hepatitis A para los jóvenes menores, para las personas menores de 12 años. Sí. Hubo una tremenda oposición, pero logramos que fuera aprobada por unanimidad. El gobierno nunca la reglamentó, nunca dijo, bueno, se aplicará en tal lugar, de tal hora a tal hora, etcétera. Quedó en el aire y no salió. Entonces, en primer lugar, usted me está dando la oportunidad con esta reflexión que ha hecho para señalar lo que es el Congreso, que digamos una superestructura al servicio de intereses económicos que no son los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Nosotros vamos a utilizar el Congreso como tribuna, denunciando esta situación y llamando a los trabajadores a que impongan sus medidas. Porque en definitiva el problema de la inflación consiste en esto: la plata se la lleva el capital y la pierde el trabajador. Entonces que se abran los libros de las empresas, que se abran, queremos ver cuánto ganan, porque no es decir, es muy claro, según el INDEC, por ejemplo, la participación de la clase capitalista en el ingreso nacional aumentó y la participación de los trabajadores bajó. Quiere decir que los capitalistas mejoraron su situación y los trabajadores la empeoraron. Esto es fundamental. Otra cosa más, el gobierno dice que quiere combatir la inflación, y para combatir la inflación mantiene las jubilaciones en 28.000 pesos por mes. Es humillante lo que le estoy relatando para el 80% de los jubilados, y los trabajadores han perdido el 20% del poder adquisitivo los últimos 3 años. Y sin embargo la inflación sigue subiendo, pero la quiere combatir atacando a los obreros, no atacando a los capitalistas. Entonces acá hay una lucha tremenda que no se agota en el Congreso, pero que en el Congreso debe servir para apoyar todas las otras formas de lucha que hagan progresar estas ideas. Le voy a dar un ejemplo. Hace cosa de 3 años, en la Corte Suprema de Justicia votó el llamado 2 por 1, que reducía a la mitad la condena a las personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura. La Corte. Y sin embargo salieron 500.000 personas a la calle en la capital federal. 500.000 personas y le doblaron el brazo a la Corte. Hay que doblarle el brazo al FMI con la misma metodología. Se aplicó una vez y dio resultado, ¿por qué no aplicarla por segunda vez? Desde el Congreso nosotros vamos a favorecer esto,
porque no podemos seguir permitiendo que se destruya el sistema laboral y previsional argentino y que Argentina se hunda con 60% de pobreza. Jorge, aprovechando su tiempo, la amabilidad, ustedes también hablaba y usted ponía en ejemplo la reducción de jornadas laborales. Digo, es un proyecto también muy innovador. De hecho, bueno, ayer leí algunas noticias. En China hay grandes problemas porque hay un movimiento nuevo de jóvenes que se están negando a trabajar más de 9 horas por día. Y bueno, y esto que usted nombraba, ¿no? Este capital que crece y crece y crece, ahora entra como en crisis, empieza como a temblar porque el empresariado ya no gana lo que ganaba antes y hay una revelación, por así decirlo, de los jóvenes. ¿Cree que es posible aplicarlo, por lo menos ponerlo en agenda de debate en la provincia de Buenos Aires? Siempre y cuando el país, porque vamos a elegir un Congreso Nacional. Sí, pero en la provincia de Buenos Aires también, escúcheme, siempre que no se reduzca el salario. Cuidado, claro. Porque hay un sector de la clase patronal que también quiere reducir la jornada laboral, pero la quiere reducir de la siguiente manera. Quiere establecer, digamos, una jornada anual. Es decir, ¿cuántas horas se trabaja en el año? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando hay mucha demanda, le pueda reclamar al obrero trabajar 10 y 12 horas. Y cuando cae la demanda, lo deja en casa una semana. Pero no se modifica el salario. Ese quiero decir, el salario sufre las consecuencias de esta reducción. Si no vas a trabajar, no tenés salario, porque no hay demanda. Es decir, quieren llevar la precariedad absoluta. No solo usted está a disposición del patrón, sino que usted firma un convenio donde su empleo depende de las fluctuaciones del mercado. No, que las ganancias capitalistas dependan de la fluctuación del mercado. Cuando el mercado cae, que ganen menos. Cuando el mercado sube, que ganen más. Pero no los salarios. Se supone que la parte económica fuerte es la parte capitalista y la parte débil es la parte laboral. Por lo tanto, si el capitalismo funciona con mercados anárquicos que suben, bajan, se estancan o lo que fuere, en este sistema, esa característica del sistema tiene que recaer sobre la clase patronal o sobre la clase obrera.